Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todas las personas en uso de razón, en uso de conciencia, desde que nos levantamos de la cama y aún muchas veces antes de levantarnos, siempre estamos tomando decisiones. Obligatoriamente las estamos tomando. Cosas en las que aún si no decidimos nada aparentemente, quedándonos quietos por completo, esa inacción ya es una decisión. Así que debemos tomar decisiones todo el tiempo sobre cosas que van de lo cotidianamente intrascendente o no tan importante y cosas simples como ¿me bañaré o no este día? ¿Qué ropa me pondré? ¿Qué voy a desayunar hoy? ¿Haré esa tarea pendiente que tengo o la sigo dejando para otro día? Son cosas comunes, cotidianas, que no tienen mayores consecuencias, pero sobre las que tenemos que tomar decisiones. También vamos a lo que es muy importante y trascendente. Cosas que traerán consecuencias para nosotros mismos dependiendo de la decisión que tomemos. ¿Digo la verdad en este asunto o no? ¿Me mantengo firme ante X tentación que está pesando sobre mí o no? ¿Imito la conducta no cristiana de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de escuela o no? Etcétera, etcétera. A lo largo de cada día debemos tomar decisiones. No tenemos otra opción más que decidir entre sí o no. Y nuestras decisiones siempre están condicionadas. Nunca estamos en libertad absoluta para decidir algo sin consecuencias, sean leves o muy graves. Si decido algo o no sobre un asunto, siempre habrá una consecuencia. Algunas de estas consecuencias nos van a afectar el resto de nuestra vida. Así es con las personas. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo es totalmente diferente. Él eternamente ha sido libre perfectamente en todo. Él no está condicionado por nada. Su libertad para decidir algo es una libertad absoluta. Y lo que es altamente significativo, para Él no hay ninguna consecuencia. Decida algo o no lo decida. Decida lo que quiera decidir. Esto magnifica, engrandece entonces la decisión que tomó con relación a nosotros. Fue una decisión trascendental para nosotros mismos, pero con un costo muy, muy alto para Él. Él usó su total libertad para decidir sobre su vida. Cuando el Señor Jesucristo contempló desde la eternidad que la humanidad caería en pecado desobedeciéndolo y quedaría condenada para siempre a las miserias de esta vida y eternamente a las penas del infierno, como Dios que era y que siempre ha sido,
¿Jesucristo era libre para decidir hacer algo en nuestro favor? ¿O simplemente cruzarse de brazos sin que hubiera ninguna consecuencia para él? Él era libre para decidir sobre su vida, entregarla a la muerte o no. Y la historia nos revela que él decidió voluntaria y soberanamente entregar su vida. Escuchemos sus reiteradas declaraciones sobre este asunto tan vital, tan importante. Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Recordemos que ante el acto temerario de Pedro en el Getsemaní, hiriendo con su espada a uno de los soldados que llegaron para tomar preso a Jesús, en su reprensión, Jesús le recordó que él estaba en el control de lo que estaba ocurriendo. Al preguntarle: ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Claro está, él podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Estaba haciendo uso de su libertad soberana para dejarse atrapar y ser llevado a la muerte. Por eso, el mismo Pedro más tarde, al escribir sus cartas, daría el testimonio sobre la firme decisión de Cristo de no oponer resistencia ni defenderse de sus verdugos y burladores, diciendo: cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Bueno, vemos que él tenía poder de libertad para decidir si entregaba su vida o no, y él decidió entregarla, cuando podía no haberlo hecho sin ninguna consecuencia para él. Pero así como tenía poder de decisión para entregar su vida, también tenía el poder para volverla a tomar. Por el poder innato en él como parte de su naturaleza omnipotente y la autoridad recibida del Padre Celestial, tantas veces mostrada en su ministerio por sus grandes milagros, pero principalmente en su portentosa resurrección de entre los muertos. Así como voluntariamente decidió entregarse a la muerte, también tenía el poder para volver a la vida. Así lo dijo él mismo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Escuchemos también algunas de sus declaraciones sobre el alcance del poder que tenía. Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. A sus acusadores y enemigos les dijo, en referencia al templo que era su propio cuerpo y que trataban de destruir: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Naturalmente se estaba refiriendo a su resurrección. Iba a morir, pero en 3 días él se iba a levantar nuevamente. Además, agrega estas palabras: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Así que podemos ver cómo el Señor Jesús usó su libertad absoluta para decidir ir a la muerte, sin recibir presión de nadie. Él pudo rehusarse, pero él decidió ir. Pero también él tenía el poder para levantarse de la muerte
cosa que ocurrió portentosamente. Pero además debemos agregar que Él también usó esa libertad para amar a sus ovejas. Primero, a las que ya están en su redil, con un amor verdadero, práctico y efectivo. Veámoslo a detalle, apoyándonos en otros hermosos pasajes de la Biblia que conforman un todo glorioso de lo que el buen pastor hace, lleno de amor, con sus ovejas y por ellas. Primero, las busca. Leemos: así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Nos buscó el Señor Jesucristo. Segundo, las rescata. Leemos también: así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar, de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Así nos encontrábamos, dispersados, cada quien se fue por su camino, dice el profeta Isaías. Pero el Señor, como buen pastor, fue y nos buscó y nos rescató. Tercero, las alimenta. Y nuevamente leemos: yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estarán los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Pero no solo hace eso, porque cuando Él encuentra a las ovejas y las pastorea, se da cuenta de que están heridas y entonces las cura. Así lo leemos también. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que estén heridas y fortaleceré a las débiles. Y el apóstol Pedro, nuevamente, al escribir la primera de sus cartas, él dijo, hablando de Jesús, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Quinta cosa que hace el Señor Jesús como el buen pastor de sus ovejas: las protege. Él dijo: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Son ovejas protegidas por el Señor Jesucristo, totalmente, y nadie puede quitarlas de su protección. Sexta acción del Señor Jesús con relación a sus ovejas: les da vida abundante y eterna. Él dijo: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Qué cosa maravillosa lo que hace el buen pastor que decidió entregar su vida voluntariamente por el amor a sus ovejas. En séptimo lugar, Él las conoce perfectamente y ellas lo conocen a Él también. Así lo dijo Él: el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz.
llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¡Qué cosa tan maravillosa! Él nos conoce perfectamente, y no solo en el grupo total, nos conoce individualmente, una por una de sus ovejas. Conoce nuestra vida, nuestro carácter, nuestras debilidades, nuestras penas, nuestros fracasos, nuestros proyectos, nuestras necesidades, todo. Y nosotros también lo conocemos a Él. Por eso cuando oímos su voz, a través de su palabra, tenemos que seguirlo. Donde quiera que Él nos lleve, debemos ir atrás de Él. Número 8. Las ama al grado de dar su propia vida por ellas, hasta donde llega el inmenso amor del Señor Jesús. Por lo que hemos visto, que decidió entregar su vida por sus ovejas. Él dijo, doy mi vida por las ovejas. En la versión de lenguaje sencillo leemos, así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. Él estuvo dispuesto a morir para que le siguiéramos. Y hay una novena acción del Señor Jesús por sus ovejas. Les comparte su propia gloria. ¿Quién puede imaginar eso? La gloria que solo le pertenece a Él, que es propiedad suya por derecho. Esa gloria Él la comparte con sus amadas ovejas. Él dijo, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso, todo lo que el Señor decidió hacer también por sus ovejas, amarlas y amarlas total y plenamente, con todo y lo que le costara, lo que le costó morir su propia vida, su sangre derramada por sus ovejas. Pero también algo maravilloso, Él no solamente ama a las que están en su redil. El texto que estamos analizando dice que también ama a las que todavía no están en su redil. Él mismo lo dijo con toda claridad. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y lo corroboró en la llamada oración sacerdotal consignada en este mismo evangelio, a la que ya hemos hecho referencia, al interceder por ellas ante el Padre Celestial, cuando dijo, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Qué cosa tan importante dijo el Señor Jesús? Dos cosas. Una, no solo estaba rogando por las ovejas de su redil. Él en esa oración ya estaba rogando por las ovejas que no estaban en su redil. Primera cosa importante, pero la segunda es que Él dice, ruego por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, es decir, por el mensaje de las ovejas que ya están en el redil, que van a hablarles a ellos, a esas otras ovejas, van a creer en mí por lo que van a hacer estas ovejas. Aún el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús conocía las escrituras con relación a las ovejas que estaban fuera del redil. Leamos esto
que es interesante conocerlo, hablando del sumo sacerdote. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Sí, el Señor lo dijo firmemente, también a ellas debo traerlas, por medio de las ovejas que estamos en su redil. Él traerá a las que están fuera todavía, pues ya son de Él, ya le pertenecen, aunque ellas no lo sepan, por haber permanecido robadas de su redil por mucho tiempo, al grado tal de haberlo olvidado por completo, o peor aún, considerarlo como indeseado para ellas, como que no lo necesitan, por un usurpador que se ha hecho pasar como pastor de esas ovejas, pero que les está llevando a la destrucción. El propio Señor había hecho esta advertencia. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Eso es lo que ha ocurrido con esas ovejas que son del buen pastor, pero que están fuera del redil. El ladrón las ha hurtado, las ha engañado, las está esquilando y las va a llevar al matadero. Por eso Él dice, estas ovejas que están en el redil, a través de ellas, van a escuchar aquellas de mí, oirán mi voz y también me van a seguir. Por eso con toda seguridad dice de esas ovejas de fuera, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Los elegidos tienen que responder, no tienen otra opción, pues le pertenecen desde la eternidad. Y aunque parezca que rehúsan un tiempo y otro tiempo, finalmente tendrán que caer rendidos ante el buen pastor y reconocerlo como tal en sus vidas. Para terminar su discurso, el Señor Jesucristo dijo finalmente, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un rebaño, es decir, una sola iglesia. La Iglesia Cristiana Universal, compuesta por los elegidos de todas las razas, etnias, naciones, de todas las lenguas y de todos los colores. Un solo pastor, quien es y será el propio Señor Jesucristo por el resto de la historia y además por toda la eternidad. La libertad de Jesucristo para decidir entregar su vida por sus ovejas y su libertad para amarlas engrandece su obra expiatoria. Él no tenía ninguna necesidad de hacer lo que hizo. Él estaba completo al lado de su Padre y del Santo Espíritu, allá en la eternidad, rodeado de poder, rodeado de gloria permanentemente, alabado incesantemente por ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Con todo y eso, Él decidió obedecer y entregar su vida por amor a su Padre. El escritor de la carta a los Hebreos consignó lo siguiente: en los días de su vida mortal, Jesús ofrecía oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. No fue fácil para el Señor Jesús. Hubo momentos de desfallecimiento, particularmente en el Getsemaní, cuando sentía que el mundo se le venía encima por la carga de todos los pecados de los elegidos de Dios. Pero sin embargo, Él decidió continuar adelante. Por eso Jesús
Dice en el versículo 17 del pasaje que hemos estado considerando: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Y luego en el versículo siguiente, el 18, en la última parte, dice Jesús: este mandamiento recibí de mi Padre, y Él lo cumplió. En otra de sus memorables cartas, el apóstol Pablo escribió lo siguiente con relación a la actitud libre y soberana de nuestro Señor Jesucristo para tomar la decisión que tomó finalmente. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, como ovejas redimidas por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros ya estamos en la capacidad de poder decidir libremente entregarnos por completo a Él en una vida de gratitud, de adoración, de servicio, mostrada a través de nuestra obediencia a su santa voluntad, para vivir de acuerdo a sus mandamientos, lo que Él dice que debemos hacer, para no dejarnos seducir por los llamados atractivos del mundo profano que va en contra de lo designado por el Señor, sino para obedecerlo irrestrictamente a Él. Cerrar nuestros oídos a lo que oímos por atractivo que sea. Sujetarnos a su voluntad, cumplir con sus mandamientos, con su palabra, porque es para nuestro propio bien. Además, naturalmente, para la gloria de Dios. Pero también nosotros somos llamados para ser parte de la maravillosa tarea de llevar el Evangelio a las otras ovejas que aún están en un redil equivocado, a donde fueron llevadas cuando fueron robadas, donde sufren hambre y sed permanentemente, donde tienen un frío insoportable o un calor extenuante, porque no hay un lugar seguro como refugio. Allí, en ese redil ajeno, extraño, diabólico, están muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros vecinos, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros compañeros de trabajo. Así que honremos la libre decisión tomada por el Señor Jesús en nuestro favor, hablando de su amor a las otras ovejas que son suyas, que están a nuestro alrededor, que ya le pertenecen y cuyos corazones estarán sensibilizados por el Espíritu Santo para escuchar el mensaje y responder a él con decisión y alegría. Debemos entonces cumplir con esa tarea que el Señor nos ha dado y que espera de nosotros, sus ovejas ya redimidas, que vivimos amparadas, protegidas, amadas, seguras en el redil de nuestro Salvador. Hacer esto para mostrar una vez más a nuestro bendito Salvador, Señor y Rey, cuánto realmente valoramos y apreciamos la decisión firme que tomó para nuestra bendición eterna. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera
no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Mi Dios, seguiré a ti, te amaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Y Señor, yo te seguiré.